La noche que mi esposo firmó aquellos papeles frente al notario, con esa sonrisa que yo conocía tan bien, pensé que mi corazón se detendría para siempre. Nunca imaginé que después de 58 años de matrimonio, el hombre con quien compartí mi vida entera, el padre de mis 3 hijos, me miraría a los ojos y diría: «Ya no te necesito, Estela. Me llamo Estela Ramírez de Mendoza. Tengo 83 años y durante más de medio siglo creí conocer a mi esposo mejor que a mí misma. Me equivoqué. Todo comenzó 3 meses antes de aquella noche terrible, en un día que parecía común y corriente. Era martes. Lo recuerdo porque los martes siempre iba al mercado temprano para comprar las verduras más frescas. Mi rutina de toda la vida: levantarme a las 6 de la mañana, preparar el café de don Arturo, así le decía yo, don Arturo, con ese respeto que me enseñaron desde niña, y luego arreglarme para salir. Llevábamos casados desde que yo tenía 25 años. Él era mayor que yo por 7 años. Un hombre trabajador que construyó su negocio de ferretería desde cero, con sus propias manos. Yo siempre estuve a su lado, siempre. Cuando los niños eran pequeños y él trabajaba hasta las 10 de la noche, yo le guardaba la cena caliente. Cuando el negocio casi quebró en los años 80, vendí las pocas joyas que mi madre me había dejado para ayudarlo. Nunca se lo reproché. Así era el matrimonio, pensaba yo. Así era el amor. Vivíamos en la misma casa desde hace 40 años. Una casa modesta pero digna en la colonia Santa María, con su jardincito al frente donde yo cultivaba mis geranios rojos y mis bugambilias moradas. Cada mañana regaba esas plantas antes de que saliera el sol fuerte. Eran mis compañeras silenciosas, las únicas que nunca me juzgaron. Pero aquella mañana de martes, cuando regresé del mercado con mis bolsas de verduras, noté algo extraño. La camioneta de don Arturo no estaba en la entrada. Él siempre desayunaba en casa antes de ir a la ferretería. Siempre. Entré a la cocina y sobre la mesa encontré una nota escrita con su letra apretada y nerviosa. Tuve que salir temprano. No me esperes a comer. Algo en mi pecho se apretó. En 58 años de matrimonio, don Arturo nunca había dejado una nota así. Él no era hombre de palabras escritas. Si tenía que salir, simplemente me lo decía antes. Siempre me lo decía. Dejé las bolsas sobre la mesa y me senté en la silla donde siempre me sentaba, la que estaba junto a la ventana. Miré hacia el jardín y sentí, sin saber por qué, que algo estaba cambiando. Algo que yo no podía controlar. Pero no sabía que aquello era solo el principio. Los días siguientes, don Arturo empezó a llegar más tarde a casa. Primero eran las 8 de la noche, luego las 9, después las 10. Yo le preguntaba con cuidado, sin querer molestarlo: ¿todo bien en la ferretería, Arturo? Y él me respondía sin mirarme, con esa voz que usaba cuando no quería hablar: Sí, mujer, hay mucho trabajo. Yo asentía y no insistía. Nunca fui de esas esposas que hacen escándalos. Mi madre me enseñó que una mujer debe ser paciente, comprensiva, que los hombres cargan con el peso del mundo y nosotras debemos ser su descanso, no su tormento. Pero algo dentro de mí sabía que no se trataba de trabajo. Una noche, mientras lavaba los platos después de cenar sola otra vez, escuché que su teléfono sonaba. Él estaba en la sala viendo las noticias. Normalmente, don Arturo dejaba su teléfono en cualquier lado. Nunca le prestaba mucha atención. Pero esa noche, cuando sonó, lo vi levantarse rápido, casi tropezando con la mesita de centro, y salir al patio para contestar. Cerró la puerta con vidrio tras él, pero yo podía ver su silueta a través de la cortina. Hablaba en voz baja, mirando hacia todos lados como si alguien pudiera escucharlo. Vi cómo se pasaba la mano por el cabello, un gesto que hacía cuando estaba nervioso. Lo conocía tan bien. Cuando regresó a la sala, yo ya estaba sentada en mi sillón tejiendo una bufanda para mi nieta menor. Él guardó el teléfono en su bolsillo y se sentó frente al televisor sin decir palabra. Yo tampoco dije nada. Seguí tejiendo, pero mis manos temblaban. Si esta historia tocó tu corazón, por favor toma un momento para darle me gusta al video y suscribirte al canal. Tu apoyo significa más de lo que puedes imaginar. Las semanas pasaron
y la distancia entre nosotros crecía como una sombra fría. Don Arturo casi no me hablaba. Cuando yo le preguntaba algo, respondía con monosílabos. Cuando intentaba servirle su comida favorita, aquel mole que tanto le gustaba, apenas lo probaba y decía que no tenía hambre. Una tarde, mi hija mayor, Patricia, vino a visitarme. Ella siempre había sido perceptiva, la más parecida a mí. Se sentó conmigo en la cocina mientras yo pelaba papas y me preguntó directamente: «Mamá, ¿está todo bien entre tú y papá?». Yo sonreí y le dije que sí, que todo estaba bien, que su padre solo estaba cansado por el trabajo. Pero Patricia me miró con esos ojos que conocían todas mis mentiras y me dijo: «Mamá, yo sé cuando algo anda mal. Te conozco desde que nací». Me derrumbé, ahí mismo, con las manos llenas de tierra de las papas. Le conté todo: las llegadas tarde, el teléfono, el silencio, la frialdad. Patricia me tomó las manos y me dijo algo que nunca olvidaré: «Mamá, tienes que hablar con él. Tienes que preguntarle qué está pasando». Pero yo tenía miedo, miedo de saber, miedo de que al hacer esa pregunta, todo lo que había construido durante casi 60 años se derrumbara como un castillo de arena. Esa noche esperé a que don Arturo llegara. Eran casi las 11 cuando escuché su camioneta estacionarse frente a la casa. Me preparé mentalmente, respiré hondo y me senté en la sala esperándolo. Cuando entró, se sorprendió al verme despierta. «¿Qué haces levantada a esta hora, Estela?», me preguntó con un tono que sonaba más molesto que preocupado. «Necesito hablar contigo, Arturo», le dije con voz firme, aunque por dentro estaba temblando. Él suspiró, dejó sus llaves sobre la mesita y se sentó en el sillón frente a mí. No me miraba a los ojos. Eso me dolió más que cualquier palabra. «¿Qué pasa?», preguntó mirando hacia la ventana. «Tú me dirás qué pasa», respondí. «Llegas tarde todos los días, no me hablas. Cuando te llaman por teléfono sales corriendo como si yo fuera una extraña. ¿Qué está sucediendo?». El silencio que siguió fue tan pesado que sentí que me ahogaba. Don Arturo se pasó las manos por la cara y por un momento pensé que iba a llorar. Pero no lo hizo. Lo que hizo fue peor. «Estela», dijo finalmente, y su voz sonaba diferente, como la de un hombre que había ensayado esas palabras muchas veces. «Yo necesito espacio. Necesito tiempo para pensar». «¿Pensar en qué?», pregunté, y mi voz se quebró. «Arturo, llevamos 58 años juntos. ¿En qué necesitas pensar?». Él no respondió. Se levantó del sillón y caminó hacia la habitación. Yo me quedé ahí sentada, sola en la sala, mientras el reloj de pared marcaba las 11:30 con su tic-tac, que ahora sonaba como golpes en mi pecho. No dormí esa noche. Me quedé en la sala hasta que salió el sol, mirando las fotografías que colgaban en la pared. Nuestra boda, el nacimiento de Patricia, los cumpleaños de los niños, las navidades en familia, toda una vida condensada en marcos de madera. ¿Cómo era posible que todo eso ya no significara nada para él? A la mañana siguiente, don Arturo se fue antes de que yo me levantara. O tal vez nunca se levantó de verdad, porque yo nunca me había dormido. Escuché cuando salió de la habitación con cuidado de no hacer ruido. Escuché cuando cerró la puerta principal con suavidad. Escuché cuando arrancó la camioneta y se fue. Y en ese momento supe que algo terrible estaba por venir. Algo que cambiaría mi vida para siempre. Patricia me llamó esa tarde para preguntarme cómo había ido la conversación. Le mentí. Le dije que todo había salido bien, que su padre solo estaba estresado. No quería preocuparla. No quería que mis hijos supieran que su padre me estaba abandonando. Pasaron 2 semanas más. Don Arturo prácticamente vivía fuera de casa. Llegaba tarde en la noche, dormía en el cuarto de huéspedes y se iba antes del amanecer. Yo seguía con mi rutina: el mercado los martes, la misa los domingos, regar mis plantas cada mañana, pero todo se sentía vacío, como si estuviera actuando en una obra de teatro donde yo era la única actriz. Una tarde, mientras barría el patio, la vecina de al lado, doña Carmen, se asomó por la cerca que separaba nuestras casas. Doña Carmen era una mujer buena, de mi edad,
viuda desde hacía 5 años. Estela, me dijo en voz baja, mirando hacia los lados como si alguien pudiera escucharnos. Necesito decirte algo. No sé si debo, pero creo que tienes derecho a saberlo. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que ella podría escucharlo. ¿Qué pasa, Carmen?, pregunté, dejando la escoba apoyada contra la pared. Ella se acercó más y habló casi en susurro. El otro día vi a don Arturo en el centro, cerca de la plaza. Iba con una mujer joven, Estela, y no parecían solo amigos. El mundo se detuvo. Las palabras de doña Carmen resonaban en mi cabeza como campanas de iglesia. Una mujer joven. ¿Estás segura? Fue lo único que pude decir. Muy segura, amiga. Lo siento mucho. Yo sé que no debería meterme, pero si fuera yo, querría saberlo. Le agradecí con un movimiento de cabeza y entré a la casa. Mis piernas apenas me sostenían. Me senté en la cocina y miré por la ventana hacia mis geranios. Eran tan rojos, tan vivos, y yo me sentía muerta por dentro. Una mujer joven, don Arturo, el hombre que siempre criticaba a los viejos que andaban con muchachas jóvenes, que decía que eso era ridículo y patético. El mismo hombre que me prometió amarme hasta que la muerte nos separara. Esa noche lo esperé despierta otra vez. Cuando llegó pasadas las 10, yo estaba sentada en la sala con la luz apagada. Él prendió la luz y se sobresaltó al verme. «Dios santo, Estela, me asustaste», dijo llevándose la mano al pecho. «¿Quién es ella?», pregunté sin rodeos. Mi voz sonaba extrañamente calmada, pero por dentro era un volcán. Don Arturo palideció. Por primera vez en semanas me miró directamente a los ojos, y lo que vi ahí me rompió el corazón. «Culpa». «No sé de qué hablas», dijo, pero su voz temblaba. «Te vieron, Arturo, te vieron con una mujer en el centro». «¿Quién es?». Él se quedó callado, parado ahí en medio de la sala, como si estuviera decidiendo entre seguir mintiendo o decir la verdad. Y cuando finalmente habló, cada palabra fue como un cuchillo en mi pecho. Su nombre es Mónica. Tiene 42 años, y la amo. No recuerdo bien qué pasó después de esas palabras. Creo que me levanté del sillón. Creo que le pregunté algo, pero mi mente estaba en blanco, como si alguien hubiera borrado todo lo que yo era. «La amo», había dicho, como si fuera tan simple, como si esas 2 palabras pudieran deshacer 58 años de matrimonio, de risas, de lágrimas compartidas, de noches en vela cuidando a nuestros hijos enfermos, de sueños construidos juntos. Don Arturo se sentó en el sillón y puso su cabeza entre sus manos. «No quería que te enteraras así», dijo. «Yo iba a hablarte cuando fuera el momento». «¿Cuándo sería el momento, Arturo?», pregunté, y ahora sí, mi voz temblaba. «¿Cuándo exactamente era el momento correcto para decirle a tu esposa de casi 60 años que la estás traicionando?» «No es una traición, Estela. Yo me enamoré. No fue algo que busqué. Simplemente pasó». «¿Simplemente pasó?», repetí, y una risa amarga salió de mi boca. «La gente no se enamora por accidente, Arturo. Uno toma decisiones. Tú decidiste fijarte en ella, decidiste llamarla, decidiste besarla, decidiste traicionar todo lo que construimos». Él levantó la mirada y vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Dureza. «Estela, yo he sido un buen esposo durante todos estos años. Te di una casa, te di hijos, nunca te faltó nada. Pero ahora quiero ser feliz. ¿Está tan mal eso?». «¿Ser feliz?», susurré. «¿Y yo qué soy? ¿Un mueble viejo del que te quieres deshacer?». «No digas eso. Entonces, ¿qué soy, Arturo? ¿Qué he sido para ti todos estos años?». Él no respondió. Se levantó y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volteó y dijo: «Voy a dormir en un hotel esta noche. Mañana hablamos con calma». Y se fue. Así, sin más. Me dejó ahí parada en la sala de nuestra casa, la casa que habíamos comprado juntos hace 40 años, donde habíamos criado a nuestros 3 hijos,
donde habíamos celebrado cumpleaños y navidades y aniversarios. Me dejó sola con el peso de su traición. No sé cuánto tiempo me quedé ahí parada. Cuando finalmente reaccioné, caminé hacia nuestra habitación, aunque ya no se sentía nuestra, y me senté en la cama. Sobre el buró estaba nuestra foto de bodas. Yo con mi vestido blanco sencillo, él con su traje prestado, los dos tan jóvenes, tan llenos de esperanza. Tomé la foto entre mis manos y la miré por largo rato. Esa muchacha en el vestido blanco nunca imaginó que 58 años después estaría aquí, con el corazón roto, preguntándose en qué momento dejó de ser suficiente para el hombre que amaba. Y entonces, por primera vez en muchos años, lloré. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. A la mañana siguiente desperté en la misma posición, con la foto todavía entre mis manos. Me dolía todo el cuerpo. Me dolía el alma. Me arrastré hasta el baño y me vi en el espejo. No reconocí a la mujer que me miraba de vuelta. Tenía los ojos hinchados, el cabello revuelto, las arrugas más profundas que nunca. Me veía vieja, tan vieja, y por primera vez en mi vida me sentí vieja de verdad. Doña Carmen tocó a mi puerta al mediodía. Traía un plato con comida y una mirada llena de compasión que me hizo querer llorar otra vez. «No tienes que decirme nada», me dijo mientras entraba a la cocina. «Sé lo que pasa. Todo el vecindario lo sabe, Estela. Lo siento mucho». Me dejé caer en la silla. ¿Todo el mundo lo sabe? Es un pueblo chico, amiga. La gente habla. Dicen que don Arturo anda con la hija de los Contreras, la que trabajaba en su ferretería como contadora. Mónica Contreras. La conocía. La había visto varias veces cuando iba a dejarle el almuerzo a don Arturo. Una muchacha bonita, delgada, con el cabello largo y negro. Siempre muy amable conmigo, siempre con una sonrisa. «Buenos días, señora Estela», me decía. Y ahora resultaba que esa muchacha amable había estado con mi esposo todo este tiempo. «¿Desde cuándo?», pregunté en voz alta, aunque no esperaba que doña Carmen supiera la respuesta. «¿Desde cuándo me ha estado traicionando?». Patricia llegó esa tarde. Alguien le había dicho, probablemente una de sus amigas cuya madre era vecina nuestra. Entró a la casa como un huracán, con los ojos rojos de furia. «¿Dónde está?», preguntó sin saludar siquiera. «¿Dónde está mi padre?». «No lo sé, hija, se fue anoche». «¿Es verdad? ¿Es verdad que está con esa mujer?». Asentí, incapaz de pronunciar las palabras en voz alta. Patricia comenzó a caminar de un lado a otro de la sala, respirando fuerte, con las manos en la cintura. «No puedo creerlo. No puedo creer que papá haya hecho esto. ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo hacerte esto después de todo?». «No sé, Patricia. Ya no entiendo nada». Ella se arrodilló frente a mí y tomó mis manos. «Mamá, escúchame bien. Tú no te vas a quedar callada. No vamos a dejar que él haga esto como si nada. Tienes derechos. Esta casa está a tu nombre también. El negocio lo construyeron juntos. Todo lo que tienen es de los dos». Pero yo no estaba pensando en casas o negocios. Yo solo pensaba en cómo era posible que el amor se terminara. ¿Cómo era posible que después de toda una vida juntos, don Arturo hubiera decidido que yo ya no era suficiente? «¿Qué voy a hacer, hija?», le pregunté. «¿Qué voy a hacer con mi vida ahora?». Pero lo que yo no sabía era que lo peor todavía estaba por venir. Don Arturo no regresó a casa en 2 días, no llamó, no mandó mensaje. Fue Patricia quien finalmente lo localizó en la ferretería y lo obligó a venir a hablar conmigo. Llegó un viernes por la tarde. Entró a la casa como si fuera un extraño, mirando todo con esa expresión de incomodidad que tienen las personas cuando ya no pertenecen a un lugar. Patricia se quedó en la sala con nosotros. «Yo no me voy a ningún lado», dijo cuando don Arturo le pidió privacidad. «Lo que tengas que decirle a mamá, lo puedes decir frente a mí». Él suspiró y se sentó en el sillón individual, el que siempre había sido su lugar. Pero ahora ese sillón ya no era suyo. Nada en esta casa era suyo ya. «Estela», comenzó, y su voz sonaba cansada. «Yo he pensado mucho en estos días, y creo que lo mejor para los dos es separarnos». Las palabras cayeron como piedras. Separarnos.
como si fuera algo simple, como si pudiera separar dos vidas que habían crecido juntas como las raíces de un árbol viejo. «Separarnos», repetí. «Arturo, estamos casados por la iglesia. Hicimos votos frente a Dios». «Dios entenderá», dijo él, y esas palabras me dolieron más que todas las anteriores juntas. Don Arturo había sido siempre un hombre religioso, o eso creía yo. Íbamos a misa todos los domingos. Rezaba el rosario con su madre cuando ella vivía, y ahora resulta que Dios entendería su adulterio. «¿Y qué hay de nosotros?», preguntó Patricia con voz temblorosa. «¿Qué hay de tus hijos? ¿De tus nietos? ¿No te importamos?». «Claro que me importan», dijo don Arturo mirándola finalmente. «Ustedes siempre van a ser mis hijos. Esto no cambia eso». «Claro que lo cambia», gritó Patricia. «Estás destruyendo a esta familia por una mujer que podría ser tu hija». Él se puso de pie. «No voy a discutir esto. Ya tomé mi decisión. Mónica y yo vamos a estar juntos. Yo voy a ser feliz por una vez en mi vida». «¿Por una vez?», susurré. «¿Entonces nunca fuiste feliz conmigo? ¿Todos estos años fueron mentira?». Don Arturo me miró y por un momento vi algo en sus ojos. Tal vez arrepentimiento, tal vez tristeza, pero luego endureció el gesto. «Fuiste una buena esposa, Estela, una buena madre, pero yo necesito algo más. Necesito sentirme vivo otra vez». «¿Y yo qué soy?», pregunté levantándome del sillón. «¿Un cadáver?». Patricia se interpuso entre nosotros. «Ya basta, papá. Vete. Vete de esta casa ahora». Él la miró como si fuera a decir algo, pero luego simplemente asintió y caminó hacia la puerta. Antes de salir, volteó una última vez. «Vendrán mis abogados a arreglar todo», dijo. «Lo haremos bien, Estela. Te prometo que no te voy a dejar desprotegida». Y se fue. Los días que siguieron fueron los más oscuros de mi vida. Mis otros 2 hijos, Roberto y Carolina, vinieron a verme. Roberto, mi hijo menor, estaba furioso. Quería ir a buscar a su padre y hablarle como hombres, decía. Carolina, mi hija del medio, lloraba sin parar. «¿Por qué, mamá?», me preguntaba una y otra vez. «¿Por qué papá está haciendo esto?». Y yo no tenía respuestas. ¿Cómo explicarles a tus hijos que su padre, el hombre que siempre había sido un ejemplo de responsabilidad y honor, había decidido tirar todo por la borda? La casa se sentía enorme y vacía sin don Arturo. Yo seguía cocinando para 2 por costumbre, y luego me daba cuenta de que estaba sola. Seguía poniendo su taza de café en la mesa cada mañana, hasta que Patricia me vio hacerlo y con lágrimas en los ojos me dijo: «Mamá, ya no tienes que hacer eso». Él se fue. Una semana después llegó el abogado, un hombre joven, demasiado joven, con un traje caro y una carpeta llena de papeles. Se sentó en mi sala y comenzó a explicarme cosas que yo no entendía. Bienes gananciales, disolución del matrimonio, división de propiedades. La casa está a nombre de los 2, explicaba mientras yo lo miraba sin comprender del todo. «El señor Mendoza está dispuesto a dejarle la casa a usted, señora Estela. También propone una pensión mensual». «¿Una pensión?», repetí, como si fuera una empleada que está jubilando. El abogado se aclaró la garganta, incómodo. Es una forma de asegurar su bienestar económico, señora». «Mi bienestar económico», murmuré. Qué palabras tan frías para describir 58 años de vida compartida. Patricia, que estaba sentada a mi lado, tomó los papeles y comenzó a revisarlos. Siempre había sido la más práctica de mis hijos. Trabajaba en un banco y entendía de números. «Esto no es justo», dijo después de leer varios minutos. «La ferretería la construyeron juntos. Mamá trabajó ahí durante años sin cobrar sueldo. Y ahora papá quiere quedarse con todo y solo darle una pensión a mamá como si le estuviera haciendo un favor». El abogado carraspeó. «Son los términos que el señor Mendoza considera justos». «¿Justos?». Patricia dejó los papeles sobre la mesa con fuerza. «Mi madre dedicó su vida entera a ese hombre. Crió a sus hijos, cuidó de su hogar. Trabajó codo a codo con él cuando el negocio apenas empezaba.
¿Y ahora va a quedarse con todo porque se enamoró de una mujer 40 años menor que él? El abogado no respondió. Solo miró sus papeles con incomodidad. Díganle a don Arturo que mi madre no va a firmar nada hasta que hablemos con un abogado propio, continuó Patricia. Y díganle también que esto no se va a quedar así. Esa noche, después de que el abogado se fuera y Patricia regresara a su casa, me quedé sola mirando los papeles sobre la mesa. Palabras como demandante, demandado, divorcio, saltaban de las páginas como insultos. Divorcio. Nunca pensé que esa palabra formaría parte de mi vida. En mi familia nadie se había divorciado nunca. Mi madre estuvo casada con mi padre hasta que él murió. Mi abuela también. El matrimonio era para siempre, así nos enseñaron. Pero don Arturo había decidido que para siempre era demasiado tiempo. Me levanté y caminé hacia nuestra habitación. Abrí el closet y vi su lado vacío. Él había venido una tarde cuando yo no estaba y se había llevado casi toda su ropa. Solo quedaban algunas camisas viejas que probablemente ya no le servían. En el cajón de su buró encontré una caja de madera que yo le había regalado años atrás. La abrí y dentro había fotografías viejas. Nuestra luna de miel en Acapulco, los niños pequeños en la playa, un cumpleaños donde todos reíamos. Yo con mi cabello todavía negro, él con menos canas y más esperanza en los ojos. ¿En qué momento todo eso dejó de importarle? El teléfono sonó. Era Roberto, mi hijo menor. «Mamá, ¿cómo estás?», preguntó con voz preocupada. «Aquí estoy, hijo, tratando de entender todo esto». «Mamá, yo hablé con papá hoy». Mi corazón se aceleró. «¿Qué te dijo?». Roberto suspiró. «Dice que está enamorado, que Mónica lo hace sentir joven otra vez, que contigo ya solo había rutina». Rutina. Esa palabra me atravesó como una flecha. Claro que había rutina. Así es la vida cuando llevas casi 60 años con alguien. El café en las mañanas, las comidas juntos, las pláticas sobre el día. Pero yo creía que esa rutina era cómoda, era amor en su forma más pura. Para don Arturo, aparentemente, era una prisión. «¿Y tú qué le dijiste?», pregunté a Roberto. «Le dije que está siendo un egoísta, que está destruyendo a su familia. Le dije que mamá no se merecía esto». Hizo una pausa. «Se enojó conmigo, mamá. Me dijo que yo no entendía, que algún día lo haría. No te pelees con tu padre por mí, hijo». «¿Cómo no voy a pelearme? Es mi madre la que está sufriendo. Eres tú la que está sola en esa casa después de darle todo a ese hombre». Me quedé callada, escuchando la respiración agitada de mi hijo al otro lado de la línea. «Mamá», dijo Roberto después de un momento, «tú no te vas a quedar callada, ¿verdad? No vas a dejar que él haga esto sin pelear». «No sé qué hacer, Roberto. No sé si tengo fuerzas para pelear». «Las tienes, mamá. Yo sé que las tienes». Pero yo no estaba tan segura. Patricia contrató a una abogada, una mujer de unos 50 años, de voz firme y mirada determinada, que se llamaba licenciada Herrera. Vino a casa un martes por la tarde y se sentó conmigo en la cocina. «Señora Estela», me dijo mientras revisaba los papeles que había dejado el abogado de don Arturo. «Su esposo está intentando aprovecharse de usted. Estos términos son completamente injustos». «¿Qué puedo hacer?», pregunté. Yo nunca he lidiado con estas cosas. Don Arturo siempre se encargaba de todo. «Precisamente por eso, él cree que puede salirse con la suya», respondió la licenciada Herrera. «Pero usted tiene derechos. La ferretería se construyó durante el matrimonio, ¿verdad?». «Sí». «Cuando nos casamos, Arturo apenas tenía un puesto pequeño en el mercado. Con los años fuimos creciendo hasta comprar el local. ¿Y usted trabajó ahí?». «Claro». Yo llevaba las cuentas, atendía cuando él no podía, hacía los pedidos. Durante años trabajé ahí, especialmente cuando los niños ya estaban más grandes. La licenciada Herrera anotaba todo en una libreta. «¿Y esta casa?». «La compramos juntos hace 40 años. Yo vendí las joyas que me había dejado mi madre para dar el enganche». «Perfecto. Eso es lo que necesito saber». Cerró su libreta y me miró directamente. «Señora Estela, su esposo le debe mucho más de lo que está ofreciendo. Y lo vamos a pelear». «No quiero pelear», dije con voz cansada.
Solo quiero que termine esto. Lo entiendo. Pero si no pelea, señora, él se va a quedar con todo lo que ustedes construyeron juntos, y usted se va a quedar con migajas. ¿Es eso lo que quiere? Me quedé callada, pensando en las palabras de la licenciada. ¿Era eso lo que quería? Dejar que don Arturo se llevara todo mientras yo me quedaba sola, viviendo de una pensión como si fuera su empleada jubilada. ¿Cuánto tiempo toma esto?, pregunté finalmente. Depende. Si su esposo coopera, podríamos resolverlo en unos meses. Si se pone difícil, puede tomar más tiempo. Meses o tal vez años. Años de abogados, papeles, cortes. Años de ver desmoronarse lo que quedaba de mi matrimonio frente a extraños que no entendían lo que don Arturo y yo habíamos sido. Piénselo, señora Estela, dijo la licenciada Herrera mientras guardaba sus cosas. Pero no demore mucho. El tiempo corre, y mientras más espere, más difícil será. Después de que se fue, me senté en la cocina mirando por la ventana. Mis geranios necesitaban agua, pero no tenía fuerzas ni para eso. Todo me pesaba, el cuerpo, el alma, el futuro. ¿Qué iba a hacer de mí? Esa pregunta me perseguía día y noche, sin respuesta. Una semana después, recibí una llamada que no esperaba. Era Mónica, la mujer por la que don Arturo me había dejado. «¿Señora Estela?», preguntó con voz suave cuando contesté el teléfono. Por un momento pensé en colgar, pero algo me detuvo. Tal vez la curiosidad, tal vez el masoquismo de querer escuchar la voz de la mujer que había destruido mi matrimonio. «¿Qué quieres?», pregunté con voz seca. «Yo necesito hablar con usted. Por favor, solo unos minutos». «¿Hablar? ¿Hablar de qué, Mónica? ¿De cómo te acostaste con mi esposo? ¿De cómo destruiste mi familia?». Ella se quedó callada por un momento. «Por favor», dijo finalmente, y su voz sonaba quebrada. «Solo le pido unos minutos. Hay cosas que usted necesita saber». Contra toda lógica, acepté encontrarme con ella. Patricia me dijo que estaba loca, que esa mujer no merecía ni un segundo de mi tiempo. Pero yo necesitaba verla. Necesitaba entender qué tenía ella que yo no tuviera después de 58 años. Nos encontramos en una cafetería cerca de la plaza. Cuando llegué, ella ya estaba ahí, sentada en una mesa del fondo. Era más joven de lo que recordaba. Bonita, sí, pero con una belleza común. No era ninguna diosa que justificara que un hombre abandonara a su familia. Se levantó cuando me vio llegar y extendió la mano. Yo no la tomé. Me senté frente a ella sin decir palabra. «Gracias por venir», dijo Mónica. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando. «Di lo que tengas que decir», respondí fríamente. Ella respiró hondo. «Señora Estela, yo sé que no hay excusa para lo que hice. Sé que está mal, pero necesito que sepa que yo no busqué esto. Yo no quería enamorarme de un hombre casado. Pero lo hiciste», dije. «Y no te importó que ese hombre tuviera una esposa, hijos, nietos. No te importó destruir una familia entera». «Sí me importó», dijo ella, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Me importó mucho. Intenté alejarme. De verdad lo intenté. Pero Arturo, él me buscaba. Me decía que ya no era feliz con usted, que se sentía solo, que necesitaba». «¿Que necesitaba qué?», la interrumpí. ¿Sentirse joven otra vez? ¿Tener una aventura para sentir que todavía es un hombre deseado? Mónica bajó la mirada. «Él me dijo que usted y él ya no se amaban, que solo estaban juntos por costumbre». Esas palabras me dolieron más que todo lo anterior. ¿Eso era lo que don Arturo le había dicho? ¿Que no nos amábamos? ¿Que estábamos juntos solo por costumbre? ¿Y tú le creíste?, pregunté. ¿De verdad pensaste que después de casi 60 años juntos, él podía simplemente dejar de amarme? Ella no respondió. «¿Por qué querías verme, Mónica?», pregunté después de un largo silencio. «¿Para decirme que lo sientes? ¿Para limpiar tu conciencia?». Ella levantó la mirada y lo que vi en sus ojos me sorprendió. Miedo. «Necesito que sepa la verdad», dijo con voz temblorosa. «Arturo no está siendo honesto con usted sobre el dinero». Mi corazón dio un vuelco. «¿Qué?». «El negocio,
la ferretería. Él está transfiriendo propiedades a mi nombre. Ha estado haciéndolo desde hace 2 meses. Desde antes de que le dijera que quería separarse de usted, me quedé congelada. ¿Qué estás diciendo? Lo siento, señora Estela. Yo no sabía que él estaba casado cuando empezamos. Me dijo que era viudo. Cuando me enteré de la verdad, ya era demasiado tarde. Ya me había enamorado. Sus lágrimas caían más rápido ahora. Pero estas últimas semanas he visto cómo es él realmente. Cómo está tratando de quitarle todo lo que les pertenece a los dos. Y yo no puedo ser parte de eso. ¿Por qué me dices esto? Pregunté sin poder creer lo que estaba escuchando. ¿Por qué ahora? Porque tengo una hija, dijo Mónica, una niña de 8 años. Y si alguien le hiciera a mi hija lo que Arturo le está haciendo a usted, yo querría que alguien me lo dijera. Me pasó un sobre por la mesa. Dentro había copias de documentos, transferencias, papeles notariales, todo con fechas de los últimos 2 meses. Guarde esto, me dijo. Su abogada lo va a necesitar. Me quedé mirando el sobre sin saber qué decir. Esta mujer, la que había sido mi enemiga, la que había destruido mi matrimonio, ahora me estaba dando las armas para defenderme de don Arturo. ¿Qué vas a hacer tú?, le pregunté. Mónica se secó las lágrimas. Voy a terminar con él. Ya le dije que se acabó. Él se enojó mucho. Me amenazó con despedirme, pero ya no me importa. No quiero estar con un hombre que es capaz de hacer esto. Se levantó para irse, pero antes de hacerlo, me miró una última vez. Señora Estela, sé que nunca va a perdonarme, y no espero que lo haga. Pero por favor, créame cuando le digo que lo siento de verdad. Ojalá pudiera devolver el tiempo. Y se fue, dejándome ahí sentada con el sobre entre mis manos y 1000 preguntas dando vueltas en mi cabeza. Cuando llegué a casa, llamé inmediatamente a la licenciada Herrera. Le conté todo y le entregué los documentos que Mónica me había dado. Esto cambia todo, dijo ella después de revisarlos. Y con esto podemos demostrar que su esposo estaba planeando defraudarla desde antes de pedirle el divorcio. Esto es grave, señora Estela, muy grave. Los días siguientes fueron un torbellino. La licenciada Herrera presentó una demanda formal contra don Arturo, no solo por el divorcio, sino también por fraude y ocultamiento de bienes. Los documentos que Mónica me había dado eran la prueba que necesitábamos. Don Arturo llamó a casa esa misma noche. Estaba furioso. «¿Qué diablos crees que estás haciendo, Estela?», gritó al teléfono. «¿Demandándome? ¿A mí? Después de todo lo que hice por ti». Por primera vez en mi vida, no me dejé intimidar por su voz. «Lo que hiciste por mí», repetí con calma. «Arturo, yo di 58 años de mi vida por ti. Crié a tus hijos, cuidé tu casa, trabajé en tu negocio sin cobrar un centavo. Y ahora descubro que estabas transfiriendo propiedades a nombre de tu amante antes de siquiera pedirme el divorcio. Mónica no tenía derecho a darte esos papeles», dijo él. Su voz sonaba menos segura ahora. «Mónica tuvo más honor que tú», respondí. «Ella al menos tuvo la decencia de decirme la verdad. Era mi negocio, yo lo construí. Lo construimos juntos, Arturo, y lo sabes». Él se quedó callado por un momento. Cuando habló otra vez, su voz era diferente, más suave, casi suplicante. «Estela, por favor, no hagas esto. Podemos arreglar las cosas como personas civilizadas. No necesitamos a los abogados». «Tenías razón en una cosa», le dije. «Ya es muy tarde para arreglar las cosas». Y colgué el teléfono. Patricia, Roberto y Carolina vinieron a casa esa noche. Mis 3 hijos, ya adultos, sentados en la sala de su infancia, intentando entender cómo su padre había caído tan bajo. «No puedo creer que papá hiciera algo así», dijo Carolina. «Intentar robarle a mamá es inconcebible». «Es un ladrón», dijo Roberto con amargura. «Eso es lo que es, un ladrón y un mentiroso». «No hablen así de su padre», dije automáticamente, aunque ya no sabía por qué lo defendía. «Mamá», dijo Patricia tomando mis manos, «papá no se merece tu defensa, no después de lo que te hizo». Tenía razón, lo sabía, pero después de toda una vida amando a ese hombre,
Era difícil dejar de verlo como lo que había sido y empezar a verlo como lo que era ahora. La demanda avanzaba lentamente. Hubo audiencias, reuniones con abogados, interrogatorios. Cada vez que tenía que ir a la corte y ver a don Arturo sentado del otro lado de la sala, mi corazón se rompía un poco más. Él ya no me miraba a los ojos. Se sentaba con su abogado, vestido con uno de sus trajes buenos, como si fuera un extraño. Como si yo fuera una extraña. ¿Cómo era posible que llegáramos a esto? El proceso legal duró 5 meses. 5 meses de declaraciones, de documentos, de miradas frías en salas de juzgado. 5 meses en los que don Arturo intentó por todos los medios quedarse con la mayor parte de lo que habíamos construido juntos. Pero la licenciada Herrera era buena en su trabajo. Los documentos que Mónica me había dado fueron fundamentales. Se demostró que don Arturo había estado transfiriendo bienes a nombre de Mónica con la intención de ocultarlos del proceso de divorcio. El juez no lo tomó bien. En la audiencia final, cuando el juez dio su veredicto, vi cómo la cara de don Arturo se descomponía. La casa quedó completamente a mi nombre. La ferretería se dividió en partes iguales, pero como yo no quería tener nada que ver con ese negocio, don Arturo tuvo que comprar mi parte a precio de mercado. El juez también le ordenó pagarme una compensación por los años que trabajé sin salario y por su intento de fraude. Cuando salimos de la sala, don Arturo intentó acercarse a mí. Su abogado lo detuvo, pero él se soltó y vino hacia donde yo estaba con Patricia. «Estela», dijo, y por primera vez en meses vi algo parecido a la tristeza en sus ojos. «Lo siento, de verdad lo siento. Yo nunca quise que llegáramos a esto». Lo miré a los ojos. Ese hombre que había sido mi compañero durante casi 60 años, y no sentí nada, ni amor, ni odio, ni siquiera rencor, solo un vacío enorme. «Adiós, Arturo», fue todo lo que dije, y me fui. El divorcio se finalizó 2 semanas después. Recibí los papeles por correo. Un matrimonio de 58 años reducido a 3 hojas con sellos oficiales y la firma de un juez. Me senté en la cocina, los papeles sobre la mesa, y esperé sentir algo. Esperé llorar, esperé sentir alivio, esperé sentir rabia, pero solo sentía ese vacío. Patricia vino a visitarme esa tarde. Me encontró sentada en la cocina, mirando por la ventana. «¿Cómo estás, mamá?», preguntó, sentándose junto a mí. «No lo sé, hija. No sé qué se supone que debo sentir». Ella me abrazó. «Se supone que debes sentir lo que sientas. No hay un manual para esto». 58 años, murmuré. 58 años tirados a la basura. «No fueron tirados a la basura, mamá. De esos 58 años nacimos nosotros, tus hijos, tus nietos. Eso no fue un desperdicio». Tenía razón, por supuesto. Mis 3 hijos eran buenos, eran amorosos. Ellos no eran un desperdicio. Ellos eran lo único bueno que quedaba de ese matrimonio. «¿Y ahora qué?», pregunté. «¿Qué hago con mi vida ahora, Patricia? Tengo 83 años. ¿Qué futuro me queda? El futuro que tú quieras construir, mamá». Pero yo no sabía si todavía tenía fuerzas para construir nada. Las primeras semanas después del divorcio fueron las más difíciles. Me despertaba cada mañana olvidando por un momento que don Arturo ya no estaba. Ponía 2 tazas de café sobre la mesa antes de recordar que ahora vivía sola. Cocinaba para 2 por pura costumbre. La casa se sentía demasiado grande para una sola persona. Cada habitación guardaba recuerdos. La sala donde celebramos 1000 Navidades, el comedor donde cenamos en familia durante décadas, la habitación donde dormimos juntos por 58 años. Doña Carmen venía a visitarme casi todos los días. Me traía comida, me acompañaba a tomar café, me escuchaba cuando necesitaba hablar. Ella entendía lo que era estar sola. Su esposo había muerto 5 años atrás y a veces me decía: «Al menos el mío se fue con dignidad, Estela. El tuyo eligió irse». No sé cuál de las 2 situaciones era peor. Mis hijos se turnaban para visitarme. Patricia venía los martes y jueves, Roberto los lunes y miércoles, Carolina los fines de semana. Todos preocupados de que su madre se fuera a quebrar, de que no soportara la soledad.
Pero yo era más fuerte de lo que ellos pensaban, o tal vez solo más terca. Un mes después del divorcio, Carolina me trajo a su hija menor, mi nieta Sofía, de 14 años. La niña se sentó conmigo en el jardín mientras yo regaba mis geranios. «Abuela», me preguntó de pronto, «¿tú todavía amas al abuelo?». La pregunta me tomó por sorpresa. Me quedé ahí parada con la manguera en la mano, pensando en la respuesta. «No lo sé, mi niña», dije finalmente. «Durante tantos años amé al hombre que creí que era tu abuelo, pero resulta que ese hombre no existía realmente, o tal vez sí existió y se fue. Ya no lo sé». «¿Cómo puedes dejar de amar a alguien después de tanto tiempo?», preguntó Sofía. Su voz era genuinamente curiosa, sin juicio. «No sé si realmente dejas de amar», le dije. «Creo que el amor solo se transforma, se convierte en otra cosa, tristeza, tal vez, o simplemente se desvanece como el humo». Sofía me abrazó. «Eres la persona más fuerte que conozco, abuela». Yo no me sentía fuerte, me sentía cansada, tan cansada, pero seguía adelante porque ¿qué otra opción tenía? Una tarde, mientras limpiaba el closet de la habitación, encontré una caja con cartas viejas. Eran cartas que don Arturo me había escrito cuando éramos novios, antes de casarnos. Las leí una por una, esas palabras de amor de un muchacho de 30 años que prometía amarme para siempre. «Mi querida Estela, eres la luz de mi vida. No puedo imaginar un solo día sin ti». Esas palabras ahora sonaban huecas, como promesas vacías. Guardé las cartas de vuelta en la caja, pero esta vez no las guardé en el closet. Las llevé al patio y una por una las quemé. Ver las cartas arder me produjo una sensación extraña. No era satisfacción exactamente, ni venganza. Era más como cerrar un capítulo, dejar ir algo que ya no me servía. Las llamas consumían las palabras de amor, las promesas, los sueños de dos jóvenes que pensaban que el amor era eterno. El humo subía hacia el cielo gris de esa tarde y yo me quedé ahí mirando hasta que no quedó nada más que cenizas. «Ya está», murmuré para mí misma. Se acabó, pero había algo que todavía me carcomía por dentro, algo que necesitaba hacer antes de poder realmente seguir adelante. Necesitaba hablar con don Arturo una última vez. Le mandé un mensaje con Patricia, pidiéndole que nos viéramos. Él aceptó. Nos encontramos en el mismo café donde me había reunido con Mónica meses atrás. Era como si ese lugar se hubiera convertido en el sitio de los finales. Don Arturo llegó puntual. Se veía más viejo que la última vez que lo había visto en la corte. Tenía más canas, más arrugas, los hombros más caídos. Se sentó frente a mí sin decir palabra. «Gracias por venir», dije. «¿Para qué querías verme, Estela?», preguntó. Su voz sonaba cansada. «Necesito hacerte una pregunta», dije mirándolo directamente a los ojos. «Y necesito que seas honesto conmigo, aunque sea esta única vez». Él asintió. «¿Cuándo dejaste de amarme?», pregunté. «¿Cuándo exactamente decidiste que después de 58 años yo ya no era suficiente?». Don Arturo miró hacia la ventana, evitando mi mirada. Se pasó las manos por la cara, ese gesto que hacía cuando estaba nervioso. «Nunca dejé de amarte, Estela», dijo finalmente. «Mentira», respondí con calma. «Si me amaras, no me habrías dejado, no me habrías traicionado, no habrías intentado robarme lo que era mío». «Es verdad», admitió. «Tienes razón. Yo no sé qué me pasó. Un día desperté y me di cuenta de que era un viejo, que mi vida se había ido en trabajo y responsabilidades, que nunca había sido libre». «¿Libre?», repetí. «¿Y qué era yo? ¿Tu carcelera?». «No», dijo rápidamente. «No, Estela. Tú fuiste la mejor esposa que un hombre podría tener. Siempre lo fuiste. Pero yo quería sentir algo que había perdido hace mucho tiempo. Emoción, pasión, juventud. Y Mónica te daba eso». «Sí», admitió. «O eso creía yo». «¿Creías?». Don Arturo levantó la mirada. «Mónica me dejó 2 semanas después de que se finalizara el divorcio. Dijo que no podía estar con un hombre como yo.
que tenía una hija y no quería ese ejemplo para ella. No pude evitar una sonrisa amarga. Irónico, ¿no? Lo dejaste todo por ella y ella te dejó a ti. Sí, dijo en voz baja. Muy irónico. Nos quedamos en silencio por un momento. El mesero vino a preguntar si queríamos ordenar algo, pero ambos negamos con la cabeza. ¿Te arrepientes?, le pregunté después de un rato. Don Arturo me miró con ojos cansados. Todos los días, Estela. Me arrepiento todos los días. Pero no lo suficiente como para intentar arreglarlo, dije. No era una pregunta. ¿Cómo podría arreglarlo?, preguntó. Destruí todo. Te lastimé de formas imperdonables. Les fallé a nuestros hijos. Tiré a la basura 58 años por una ilusión. Sí, dije simplemente. Eso hiciste. ¿Crees que algún día podrás perdonarme?, preguntó con voz quebrada. Lo pensé por un largo momento. ¿Perdonarlo? ¿Era eso posible después de todo lo que había pasado? No lo sé, Arturo, respondí honestamente. Tal vez algún día, pero no hoy. Hoy todavía duele demasiado. Él asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. Lo entiendo. Hay algo más que necesito decirte, continué. Los niños, nuestros hijos, están muy lastimados por lo que hiciste, especialmente Roberto. Él no quiere verte. Lo sé. Ha rechazado todas mis llamadas. Dale tiempo, dije. Son tus hijos. Te aman. Pero necesitan tiempo para procesar todo esto. ¿Y los nietos? Los nietos te extrañan, admití. Preguntan por ti, pero sus padres no saben cómo explicarles lo que pasó. Don Arturo se cubrió el rostro con las manos. Por un momento pensé que iba a llorar, pero cuando bajó las manos, sus ojos estaban secos. Lo arruiné todo, dijo. Todo. Sí, dije, pero tienes que vivir con eso. Es tu carga ahora, no mía. Me levanté para irme. Don Arturo también se puso de pie. Estela, dijo cuando yo ya me estaba yendo. Por lo que vale. De verdad lo siento. Siento todo. Si pudiera devolver el tiempo. Pero no puedes, interrumpí. Nadie puede. Solo podemos seguir adelante con las consecuencias de nuestras decisiones. ¿Vas a estar bien?, preguntó. Lo miré una última vez. Ese hombre que había sido mi todo durante tanto tiempo y que ahora era un extraño. «O voy a estar mejor que tú», dije con sinceridad. «Porque yo no tengo que vivir con la culpa de haber destruido a mi familia». Y me fui del café sintiendo, por primera vez en meses, algo parecido a la paz. No era felicidad, todavía no. Pero era un comienzo. Cuando llegué a casa, Patricia me estaba esperando en la puerta. «¿Cómo te fue, mamá?», preguntó con preocupación. «Bien», dije. Y para mi sorpresa, era verdad. Creo que finalmente puedo empezar a cerrar este capítulo. Patricia me abrazó. «Estoy orgullosa de ti, mamá. Eres la mujer más fuerte que conozco». Los meses pasaron. El otoño dio paso al invierno y luego llegó la primavera. Con cada estación que pasaba, el dolor se hacía un poco más llevadero. No se iba completamente. El dolor de una traición así nunca se va del todo, pero se volvía más manejable. Comencé a salir más. Doña Carmen me convenció de unirme a un grupo de la iglesia para mujeres de nuestra edad. Nos reuníamos los jueves por la tarde para tomar café y platicar. Al principio me sentía incómoda, segura de que todas sabían mi historia, que todas me juzgaban. Pero pronto descubrí que cada una de esas mujeres tenía su propia historia. Algunas eran viudas, otras divorciadas. Algunas nunca se habían casado. Y todas, de una forma u otra, habían aprendido a vivir solas. «El matrimonio no define quiénes somos», me dijo una tarde doña Lupita, una mujer de 85 años que había quedado viuda a los 70. Yo pensaba que moriría cuando mi esposo se fue, pero aquí estoy, 15 años después, todavía respirando. Sus palabras resonaron en mí. Yo también había pensado que no podría sobrevivir sin don Arturo. Pero aquí estaba, todavía respirando, todavía siguiendo adelante. Mis hijos notaron el cambio. «Te ves mejor, mamá», me dijo Carolina una tarde. Más ligera. Tenía razón. Había algo diferente en mí.
No era felicidad exactamente, pero era algo parecido a la aceptación. Don Arturo había tomado su decisión y yo había tomado la mía. Ya no iba a dejar que su traición definiera el resto de mi vida. Decidí renovar la casa. Cambié los muebles de la sala, pinté las paredes de colores más claros, puse cortinas nuevas. Era como si estuviera borrando los últimos rastros de don Arturo de mi espacio. Cuando Carolina vino a verme después de la renovación, se quedó parada en la entrada con lágrimas en los ojos. «Mamá», dijo, «se ve hermoso». «Era hora de cambiar», respondí. «Esta ya no es la casa donde viví con tu padre. Es mi casa ahora, solo mía». En las noches, cuando la casa estaba en silencio, a veces me sentaba en el jardín a mirar las estrellas. Mis geranios habían florecido más hermosos que nunca esa primavera, como si ellos también estuvieran celebrando un nuevo comienzo. Una noche, mientras estaba ahí sentada, escuché que alguien tocaba a la puerta. Eran casi las 9. ¿Quién podría ser a esa hora? Abrí la puerta y me quedé helada. Era don Arturo, pero no el don Arturo que yo había conocido. Este hombre frente a mí se veía enfermo. Había perdido mucho peso. Tenía el rostro demacrado, las mejillas hundidas. «Estela», dijo con voz débil, «necesito hablar contigo, por favor». «¿Qué pasó?», pregunté, alarmada a pesar de todo. «¿Estás enfermo?». Él asintió lentamente. «Me diagnosticaron cáncer hace 2 meses. En el páncreas. Es terminal». Las palabras de don Arturo cayeron como piedras en un lago tranquilo, creando ondas que se expandían hacia todos lados. «Cáncer. Terminal». «¿Cuánto tiempo?», pregunté, y mi voz sonaba extrañamente calmada. «Los doctores dicen que tal vez 6 meses, quizá menos». Me quedé ahí parada en la puerta, sin saber qué decir o qué hacer. Parte de mí quería cerrarle la puerta en la cara. Él había destruido mi vida. ¿Por qué debería importarme ahora su enfermedad? Pero otra parte de mí, la parte que lo había amado durante 58 años, sentía compasión. «¿Por qué vienes a decirme esto?», pregunté finalmente. «Porque estoy solo, Estela», dijo, y su voz se quebró. «Los niños no me hablan. Mónica se fue. No tengo a nadie. ¿Y tú? Tú eres la única persona que realmente me conoció. Ya no te conozco, Arturo. Resulta que nunca te conocí». «Por favor», suplicó. «Solo necesito hablar con alguien. No tengo a nadie más». Contra mi mejor juicio, lo dejé pasar. Se sentó en la sala, en el sillón individual que solía ser suyo, y se veía tan pequeño, tan frágil. «¿Los niños saben?», pregunté. «No, no he podido decirles. Cada vez que intento llamarlos, no contestan. Es porque les rompiste el corazón, Arturo, igual que a mí». «Lo sé», dijo, «y me merezco su rechazo. Me merezco todo esto». Nos quedamos en silencio. El reloj de pared marcaba el tiempo con su tic-tac constante. «¿Quieres que les diga?», pregunté finalmente. «¿A los niños?». Don Arturo me miró con ojos llenos de lágrimas. «¿Harías eso por mí, después de todo lo que hice?». «No lo haría por ti», dije. «Lo haría por ellos. Merecen saber que su padre está enfermo». «Gracias, Estela, gracias». «Pero no esperes que yo cuide de ti», advertí. «Esa parte de mi vida se acabó. Si los niños deciden estar contigo, es su decisión. Pero yo ya pagué mi cuota de dedicación a ti». Él asintió. «Lo entiendo». Esa noche, después de que don Arturo se fue, llamé a mis 3 hijos. Patricia fue la primera en contestar. «Mamá, ¿qué pasa? Ya es tarde. Necesito hablar con ustedes». «Los 3, es sobre su padre». A la mañana siguiente, mis 3 hijos estaban en mi sala. Les conté sobre la visita de don Arturo, sobre su enfermedad, sobre su pronóstico. Patricia lloró. Carolina se quedó en shock. Roberto se puso furioso. «¿Y ahora qué?», preguntó Roberto. «¿Ahora que está enfermo se supone que debemos perdonarlo y olvidar todo lo que hizo?». «No», dije. «Nadie está diciendo eso, pero es su padre, y está muriendo. Lo que hagan con esa información depende de ustedes». Los días siguientes fueron difíciles para mis hijos. Patricia decidió visitarlo. Carolina también, aunque con más renuencia.
Roberto se negó rotundamente. No puedo, mamá, me dijo con lágrimas en los ojos. No puedo simplemente olvidar lo que nos hizo. Lo que te hizo, no tienes que olvidar, le dije. Pero tal vez algún día te arrepientas de no haberlo visto una última vez. Ese es un riesgo que estoy dispuesto a correr. Patricia y Carolina me contaban cómo estaba don Arturo. Cada semana se veía peor. El cáncer avanzaba rápido. Había empezado con quimioterapia, pero los doctores dijeron que era más para darle tiempo que para curarlo. Está viviendo en un departamento pequeño, me contó Patricia. Solo. No tiene nada, mamá. Vendió casi todo para pagar el tratamiento. ¿Y la ferretería?, pregunté. La vendió el mes pasado. No podía manejarla estando enfermo. Parte de mí sentía una satisfacción amarga. Don Arturo había dejado todo por Mónica, incluyéndome a mí, y ahora estaba solo, enfermo, sin nada. Era una justicia poética en cierto modo. Pero otra parte de mí, la parte que había sido educada para ser compasiva, sentía pena por él. Una tarde, 2 meses después de que don Arturo me dijera sobre su enfermedad, Patricia vino a verme con una petición que me dejó sin palabras. «Mamá», dijo, sentándose a mi lado, «papá está muy mal. Los doctores dicen que tal vez solo le queden unas semanas. Y él preguntó si podría venir a quedarse aquí, en la casa». ¿Qué? No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Quiere venir a vivir aquí? ¿Conmigo? Sé que es mucho pedir. Créeme, lo sé. Pero no tiene a nadie más, mamá. Y el departamento donde está es tan frío, tan triste. Él solo quiere morir en paz, en un lugar que fue su hogar. Fue su hogar hasta que decidió dejarlo. Dije con dureza. Lo sé, mamá. Y tienes todo el derecho de decir que no. Nadie te juzgaría por eso. Pero yo sé cómo eres. Sé que tienes un corazón bondadoso. Y creo que si no lo haces, tal vez te arrepientas después. Me quedé callada por largo rato, mirando por la ventana hacia mis geranios. ¿Podría hacerlo? ¿Podría permitir que don Arturo volviera a esta casa después de todo lo que había pasado? Dame tiempo para pensarlo. Le dije a Patricia finalmente. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama, pensando en todo lo que había pasado. La traición, el divorcio, el dolor, pero también pensaba en los 58 años antes de eso, en el joven que me había enamorado, en el padre que había sido para mis hijos, en los momentos buenos que sí habíamos compartido. ¿Podía encontrar en mí la fuerza para perdonar? 3 días después, llamé a Patricia. «Dile a tu padre que puede venir», dije, «pero bajo mis condiciones». Patricia casi gritó de alegría. «Gracias, mamá, gracias. ¿Cuáles son tus condiciones?» «Se queda en el cuarto de huéspedes. No en nuestra habitación. Yo no soy su esposa. Ya no. Soy simplemente alguien que le está dando un lugar donde estar en sus últimos días». «Entendido. Y quiero que todos estén ahí cuando llegue. Patricia, Carolina, Roberto, todos. Él necesita pedirles perdón. Necesita hacer las paces con ustedes antes de que sea demasiado tarde. Le voy a decir a Roberto. No sé si querrá venir. Dile que es la última oportunidad que va a tener de hablar con su padre. Después de eso, ya no habrá más oportunidades». Don Arturo llegó un sábado por la tarde. Patricia y Carolina lo trajeron. Venía en silla de ruedas. Había perdido tanto peso que casi no lo reconocí. Sus ojos, que alguna vez fueron tan llenos de vida, ahora estaban apagados, hundidos en un rostro que parecía una calavera. Lo instalamos en el cuarto de huéspedes. Yo había preparado la habitación con sábanas limpias. Había puesto flores frescas en el buró. No lo hice por él, lo hice por mí, porque quería poder mirarme al espejo y saber que había hecho lo correcto. Roberto llegó esa noche. Entró a la casa con los hombros tensos, la mandíbula apretada. No había visto a su padre en más de un año. Nos sentamos todos en la sala, mis 3 hijos, don Arturo en su silla de ruedas y yo en mi sillón junto a la ventana. Los reuní a todos, dije, porque su padre tiene algo que decirles. Don Arturo los miró uno por uno. Las lágrimas corrían por sus mejillas sin que él intentara detenerlas. «Mis hijos», comenzó con voz débil,
No hay palabras suficientes para decirles cuánto lo siento. Fui un tonto, un viejo tonto que creyó que podía volver a ser joven. Y en el proceso destruí lo más importante que tenía, mi familia. Patricia lloraba en silencio. Carolina tenía los ojos cerrados. Roberto miraba al piso, sus manos apretadas en puños. Les fallé como padre, continuó don Arturo. Le fallé a su madre de la peor manera posible. Y ahora que me estoy muriendo, me doy cuenta de que todo lo que quería, la emoción, la juventud, la pasión, no valía nada comparado con lo que tenía. Ustedes, su madre, mi familia. ¿Por qué ahora?, preguntó Roberto de pronto, levantando la mirada. ¿Por qué esperar hasta que estás muriendo para decir todo esto? Porque soy un cobarde, admitió don Arturo. Siempre lo fui, pero ahora que me queda poco tiempo, necesitaba que supieran la verdad. Los amo, siempre los amé, y lo siento. Dios mío, ¿cómo lo siento? El silencio que siguió fue pesado, cargado de años de dolor y resentimiento. Roberto fue el primero en hablar. ¿Sabes qué es lo que más me duele, papá?, dijo con voz temblorosa. No es que hayas querido ser feliz, es que pensaras que tu felicidad valía más que la de todos nosotros juntos, que pudieras mirarnos a los ojos y decidir que no éramos suficiente razón para quedarte. Tienes razón, dijo don Arturo. Tienes toda la razón. Patricia se levantó y se arrodilló junto a la silla de ruedas de su padre. Tomó sus manos huesudas entre las suyas. Papá, dijo entre lágrimas, te amo. A pesar de todo, eres mi padre y te amo. Pero me dolió tanto lo que hiciste. Ver a mamá sufrir, verla llorar noche tras noche, fue horrible. Lo sé, mi niña, lo sé. Carolina también se acercó. Yo también te amo, papá, pero necesito tiempo. Necesito procesar todo esto. Don Arturo asintió. Lo entiendo. Tomen todo el tiempo que necesiten. Todos miramos a Roberto. Él seguía sentado, tenso, mirando a su padre con una mezcla de rabia y dolor. No sé si puedo perdonarte, dijo finalmente. No sé si alguna vez podré, pero estoy aquí. Y eso es lo mejor que puedo hacer ahora. Don Arturo extendió su mano temblorosa hacia Roberto. Es más de lo que merezco, hijo. Lentamente, Roberto se levantó y tomó la mano de su padre. No dijo nada más, pero ese gesto fue suficiente. Los días siguieron. Don Arturo dormía la mayor parte del tiempo. Cuando estaba despierto, a veces platicábamos. Conversaciones breves, cuidadosas, donde evitábamos los temas dolorosos. Una mañana lo encontré mirando por la ventana del cuarto de huéspedes. ¿En qué piensas?, le pregunté desde la puerta. En todo lo que perdí, respondió sin voltear. Esta casa, esta vista, tu compañía, los niños, todo. ¿Valió la pena?, pregunté. ¿Mónica valió la pena? Él volteó a mirarme. No, nada de eso valió la pena. Fui un tonto, Estela. Un viejo tonto que creyó que podía escapar de la realidad. Y ahora estoy pagando el precio. Todos pagamos el precio de tus decisiones, dije sin amargura. Simplemente era un hecho. Lo sé. Y daría cualquier cosa por poder regresar el tiempo, por poder decirle a ese hombre estúpido que era hace un año que no lo hiciera. Que no destruyera lo único bueno que tenía. Pero no puedes regresar el tiempo, dije. Nadie puede. No, admitió. Pero puedo asegurarme de que mis últimos días los pase haciendo algo bueno, intentando enmendar aunque sea un poco el daño que hice. ¿Y cómo planeas hacer eso?, pregunté. Diciéndote la verdad que debí haberte dicho hace mucho tiempo. Me senté en la silla junto a su cama. ¿Qué verdad? Don Arturo respiró hondo, como si lo que iba a decir le costara un gran esfuerzo. Siempre te amé, Estela, incluso cuando estaba con Mónica, incluso cuando firmé esos papeles de divorcio, incluso cuando intenté quitarte lo que era tuyo. Una parte de mí siempre te amó. Esa no es la forma de amar de alguien, dije. Lo sé, por eso te digo que fui un tonto. Confundí el amor con la comodidad. Pensé que porque ya no sentía esas mariposas en el estómago, porque ya no había pasión desenfrenada, significaba que el amor se había acabado. Pero ahora entiendo que el amor real no es eso.
El amor real es lo que tú me diste durante 58 años. Paciencia, comprensión, compañía, lealtad. Las palabras me tocaron algo profundo en el pecho, algo que había estado dormido durante mucho tiempo. ¿Y por qué no lo viste antes?, pregunté. ¿Por qué tuviste que destruir todo para darte cuenta? Porque soy humano, Estela, y los humanos cometemos errores terribles, errores que nos persiguen hasta el final. Los días se convirtieron en semanas. Don Arturo se debilitaba cada vez más. Había días en que apenas podía levantarse de la cama. Patricia, Carolina y Roberto venían a visitarlo seguido. Incluso Roberto, que había sido el más renuente, pasaba tiempo con su padre. Una tarde, mientras yo regaba mis geranios en el jardín, Roberto salió a hablar conmigo. «Mamá», dijo, «quiero que sepas algo. No estoy perdonando a papá por ti. Lo estoy perdonando por mí. Porque me di cuenta de que cargar con todo este rencor me estaba envenenando». «Eso es sabio, hijo», le dije. «Pero también quiero que sepas que admiro muchísimo lo que estás haciendo. Dejar que papá se quede aquí, cuidar de él después de todo lo que pasó. Eres una mujer increíble, mamá». «No lo hago para ser admirable», dije. «Lo hago porque es lo correcto, y porque quiero poder mirarme al espejo y saber que actué con dignidad, incluso cuando tu padre no lo hizo». 2 meses después de que don Arturo llegara a la casa, su condición empeoró dramáticamente. El doctor vino a verlo y me llevó aparte. «Señora Estela», me dijo en voz baja, «es cuestión de días, tal vez horas. ¿Hay alguien a quien deba llamar?» «Sus hijos», dije. «Llame a sus hijos». Esa noche, mis 3 hijos estaban alrededor de la cama de su padre. Doña Carmen también vino, y algunas personas de la iglesia. Don Arturo dormía, respirando con dificultad, su pecho subiendo y bajando con esfuerzo. Yo estaba sentada en la esquina de la habitación, mirando la escena. Don Arturo abrió los ojos cerca del amanecer. Miró a su alrededor, viendo los rostros de sus hijos, y luego su mirada se encontró con la mía. «Estela», susurró con voz apenas audible. Me acerqué a su cama. «Estoy aquí, Arturo». «Gracias», dijo. «Gracias por todo, por estos últimos meses, por darme la oportunidad de despedirme de mis hijos, por tu bondad cuando no la merecía. Todo el mundo merece morir en paz», dije. «¿Me perdonas?», preguntó, y sus ojos estaban llenos de súplica. Era la pregunta que había estado esperando y temiendo al mismo tiempo. ¿Podía perdonarlo? ¿Después de todo lo que había pasado? Miré a este hombre que había sido mi esposo durante casi 60 años. Este hombre que me había traicionado, que me había lastimado profundamente, pero que también había sido el padre de mis hijos, mi compañero durante la mayor parte de mi vida. «Sí», dije finalmente. «Te perdono, Arturo». Una lágrima rodó por su mejilla. «No, no merecía tu perdón. El perdón no se trata de lo que mereces», dije. «Se trata de liberarme a mí misma, y yo elijo liberarme del peso del rencor». Don Arturo sonrió débilmente, luego miró a sus hijos. «Mis niños», dijo con voz débil, «los amo, siempre, siempre los amé. Cuiden de su madre, ella es la mejor persona que conocerán en su vida». Patricia, Carolina y Roberto lloraban sin esconder sus lágrimas. «Te amamos, papá», dijo Patricia tomando su mano. «Vete en paz», añadió Carolina. Roberto no dijo nada, solo apretó el hombro de su padre. Don Arturo cerró los ojos. Su respiración se hizo más lenta, más espaciada. Y luego, mientras el sol comenzaba a salir por la ventana, iluminando la habitación con su luz dorada, don Arturo Mendoza dio su último suspiro. Murió en paz, rodeado de su familia, en la casa que alguna vez había sido su hogar. El funeral fue pequeño. Además de nosotros, solo vinieron algunos vecinos y un par de antiguos empleados de la ferretería. Mónica no apareció. Nunca supimos qué fue de ella. Enterramos a don Arturo en el panteón del pueblo, al lado de donde algún día yo también descansaría. Aunque ya no éramos esposos legalmente, compartíamos una historia que no se podía borrar. Cuando todos se fueron y yo me quedé sola frente a la tumba, le hablé por última vez. «Espero que hayas encontrado la paz que buscabas, Arturo».
dije. Espero que donde quiera que estés ahora, entiendas finalmente lo que tenías. El viento sopló suavemente, meciendo las flores que habíamos puesto sobre la tumba recién cavada. Y yo me fui, dejando atrás a ese hombre que había sido tantas cosas para mí: amor, compañero, traidor, carga y finalmente, solo un recuerdo. Los meses después de la muerte de don Arturo fueron extraños. La casa se sentía diferente sin él, incluso cuando él solo había estado ahí durante sus últimos meses. Era como si su presencia final hubiera cerrado un círculo, hubiera puesto un punto final a nuestra historia. Mis hijos se preocupaban de que cayera en depresión después de su muerte, pero para su sorpresa, y la mía, me sentía más ligera que nunca. «Mamá, ¿estás feliz?», me preguntó Patricia una tarde mientras tomábamos café en mi jardín. «No sé si feliz es la palabra correcta», respondí, «pero estoy en paz. Por primera vez en mucho tiempo, estoy en paz». «¿No lo extrañas?», pensé en su pregunta. «Extraño al hombre que era antes, al joven que se casó conmigo, al padre que fue para ustedes cuando eran pequeños, pero al hombre en que se convirtió, no. A ese no lo extraño». Patricia me tomó la mano. «Hiciste lo correcto al dejarlo quedarse aquí, al perdonarlo. Eso te hace ser una mejor persona que él». «No lo hice para ser mejor persona», dije. «Lo hice para liberarme. El rencor es una cárcel, hija. Y yo ya había pasado suficiente tiempo encerrada. Con el tiempo, retomé mi vida. Seguí yendo al grupo de la iglesia los jueves. Seguí cuidando mis geranios. Seguí viendo a mis hijos y nietos regularmente. Pero también hice algo nuevo. Empecé a vivir para mí misma. Carolina me convenció de tomar clases de pintura. «Nunca es tarde para aprender algo nuevo, mamá», me dijo. Al principio me sentía tonta, una vieja de 83 años con un pincel en la mano. Pero descubrí que me gustaba. Me gustaba mezclar los colores, ver cómo se transformaba el lienzo blanco en algo hermoso. Pinté mis geranios, pinté la vista desde mi ventana, pinté recuerdos de mi infancia, de mis hijos pequeños, de momentos felices del pasado. Una tarde, mientras pintaba, sonó el teléfono. Era Roberto. «Mamá», dijo con voz emocionada, «tengo algo que decirte. Ana está embarazada. Vas a ser bisabuela». Mi corazón se llenó de alegría. Una nueva vida, un nuevo comienzo. «Qué maravilloso, hijo», dije. «Qué maravilloso». Esa noche me senté en mi jardín, mirando las estrellas como hacía a menudo. Pensé en todo el camino que había recorrido. La traición, el dolor, el perdón, la pérdida. Y pensé en el futuro, en el bebé que vendría, en más años con mis hijos y nietos, en más mañanas regando mis geranios, en más atardeceres pintando en mi pequeño caballete. No, mi vida no había resultado como la había planeado. No había terminado mis días con el hombre que había amado desde los 25 años. No había tenido ese final de película donde la pareja envejece junta, tomados de la mano. Pero tenía algo mejor. Tenía mi dignidad. Tenía mi paz. Tenía mi libertad. Ahora, mientras me siento aquí en mi jardín, con 83 años cumplidos y una vida de experiencias sobre mis hombros, puedo mirar hacia atrás sin amargura. ¿Me dolió lo que don Arturo hizo? Por supuesto. Fue el dolor más grande que he experimentado en mi vida. Pero ese dolor también me enseñó algo importante, que yo era más fuerte de lo que creía. Durante 58 años me definí como la esposa de Arturo Mendoza. Cuando él se fue, pensé que me quedaría sin identidad. Pero descubrí que yo era Estela Ramírez mucho antes de convertirme en Estela de Mendoza. Y esa Estela, la que existía por sí misma, nunca se había ido. Solo estaba dormida, esperando el momento de despertar. Mis hijos me preguntan a veces si me arrepiento de algo. Y la verdad es que no. No me arrepiento de haberme casado con don Arturo. De esos 58 años nacieron 3 personas maravillosas que ahora son mi mayor alegría. No me arrepiento de haberlo dejado quedarse en sus últimos meses. Esa decisión me demostró que podía ser mejor de lo que él fue. Lo único que tal vez haría diferente, si pudiera volver el tiempo atrás, sería confiar más en mí misma.
creer más en mi propio valor, no esperar a que alguien más me dijera que valía la pena. Pero esas lecciones solo se aprenden viviendo. Y yo las aprendí a los 83 años, que algunos dirían que es demasiado tarde. Pero yo digo que nunca es tarde para descubrir quién eres realmente. La semana pasada, mi bisnieto nació. Un niño hermoso con los ojos brillantes y las mejillas rosadas. Lo tuve en mis brazos y sentí que el círculo se cerraba. De ese matrimonio que se rompió, de ese dolor que atravesé, surgió esta nueva vida. Y eso, de alguna manera, le da sentido a todo. Mis geranios florecen más hermosos que nunca. Dicen que las plantas sienten las emociones de quien las cuida. Si eso es verdad, entonces mis flores saben que finalmente estoy en paz. Doña Carmen vino a visitarme esta mañana. Nos sentamos juntas en el jardín, tomando café, platicando de la vida. Y mientras ella hablaba, yo pensaba en lo afortunada que era. Tenía mi casa, mi salud, mis hijos, mis nietos, mi bisnieto. Tenía amigas que me querían. Tenía mis pinturas y mis flores. No tuve el final que esperaba. Pero tuve algo mejor. Tuve la oportunidad de descubrir que podía ser feliz por mí misma. ¿En qué piensas, Estela?, me preguntó doña Carmen, notando mi silencio. Sonreí, mirando mis geranios rojos balanceándose con la brisa. Pienso, dije, que la vida te da segundas oportunidades. Solo tienes que ser lo suficientemente valiente para tomarlas. Y esa, al final, fue la lección más importante de todas.